Eh, bueno, el tema que me corresponde hoy es el rol de la mujer en la iglesia. La mujer, no tanto en el ministerio como tal, porque esos temas ya se abordaron, sino más bien como miembro de una iglesia, como vinculada al cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. ¿Cuál es el rol que debe asumir la mujer? De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y aunque es una enseñanza para la mujer, también va para el hombre, porque ciertamente hay hombres casados que deben instruir a sus esposas. Y nosotros los solteros también nos ayudará a observar cuál podría ser una mujer virtuosa con quien casarnos. Entonces, aunque va dirigido hacia las mujeres, no obstante, también va para los hombres. Y muchas de las virtudes que vamos a estar hablando también corresponden a que el rol del hombre también lo asuma. Entonces, es una enseñanza para todos, aunque enfocada hacia el rol de la mujer. Y hablando y estudiando un poco el tema, yo podría decir que es un tema bastante controversial. Cuando hablamos con diferentes iglesias de distintas denominaciones, podríamos estar en acuerdo en una cosa: Cristo el Salvador. Pero cuando llegamos al tema de la mujer, ya podrá haber un poco de discrepancia y roces, etc. Vivimos en un mundo donde el movimiento feminista ha tomado gran poder. Hoy en día es normal para muchos ver que una mujer asuma un rol que no le corresponde, y ni siquiera la sociedad se percata de que están andando en desobediencia, no conforme a la voluntad de Dios. Al contrario, dicen que hacer la voluntad de Dios es algo anticuado y obsoleto, como que eso ya no es. Eso era la sociedad pasada, pero hoy ya estamos en el siglo XX, eso ya no va. Y no es así, mis queridos hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y lo que Él estableció desde el principio también viene siendo vigente para el día de hoy, aunque la sociedad y todos aquellos quieran decir lo contrario. Entonces, precisamente quiero iniciar con esto: la gran mentira. La gran mentira es que Dios es machista. Eso es lo que usualmente, creo que si les digo a todos, levantan la mano si han escuchado esta frase, muchos de ustedes levantarán la mano y dirán: sí, yo he escuchado eso. Pero es una mentira, una falacia de esta sociedad que va en contra de los principios del Señor. Hace poco andaba con un amigo. Él tiene un grupo de oración, asiste a otra iglesia, y hay una mujer, una joven abogada que está comenzando a asistir. Y en medio de lo que estábamos haciendo me puse a hablar con ella, y ella, claro, tiene muchos conflictos con relación a los principios establecidos en la palabra. Y ella decía textualmente esto: yo no quiero ser la sombra de mi esposo. Y yo le digo: es que en ninguna manera tú vas a ser una sombra de tu esposo, tú vas a ser una ayuda idónea. Tú no eres un cero a la izquierda. Y eso es lo que, y cuando hablábamos, ella planteaba esto, que ella es un cero a la izquierda, sin dignidad, sin voz alguna en su matrimonio o en cualquier área. Y estaba en muy desacuerdo pues con lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, yo le decía esto. Entonces acá lo anoté: hombre y mujer iguales en dignidad, con distintos roles. Entonces, primeramente, para derribar esta mentira, quiero que me acompañen a Génesis. Génesis 1, capítulo 26 y 27. La gran mentira, y hablando del tema de que somos iguales en dignidad delante del Señor, pero Dios ha establecido roles distintos para cada uno de nosotros. Yo no abrí la Biblia. Bueno, dice así. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias
en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a Dios los creó, a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? Que Dios en la eternidad dijo con sí mismo, con la Trinidad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. A diferencia de los animales y cualquier otra cosa creada, Él simplemente dijo, se hace, se hace, se hace. Pero cuando se toca el tema del hombre y la mujer, la humanidad como tal, Él dijo que la hagamos a su imagen y a su semejanza. Hay una dignidad delante de Dios que nosotros tenemos, por cuanto somos creados a imagen y semejanza del Señor. Si nos distinguimos en cuanto a los otros seres vivientes, porque no son a imagen y semejanza del Señor. Cuando Moisés escribió imagen de Dios, lo hizo en el contexto de que somos diferentes a los animales y a toda cosa creada. Y lo bonito aquí es de que fue el único ser que Dios sopló aliento de vida. Entonces, eso para tener en cuenta. Otra cosa, se me olvidó lo que iba a decir respecto a este tema. Bueno, ahorita se me viene. El caso es, mis queridos amados, nos distinguimos de cualquier otra cosa creada. Ya va. Era algo importante. Bueno, no se me pasó. Bueno, y por el hecho de ser hechos a imagen y semejanza del Señor, podemos también la posibilidad de comunicarnos con nuestro Creador. Una gran virtud, privilegio, como lo quieran llamar, el poder acercarnos al Señor. Eso no se dice de los animales, se dice del hombre. Noten que no hay una distinción entre hombre y mujer. Ambos, hombres y mujeres, tenemos la posibilidad de ser salvos por el Señor. Ambos podemos ir delante del Señor y orar, y Él escuchará a aquellos que se acercan a Él humildemente, no haciendo distinción entre hombre o mujer. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 12, 1 y 2, cuando dice que nos presentemos como sacrificio vivo y que nuestro culto racional, bueno, y también en Juan 4 con la mujer samaritana, y en verdad llegará el tiempo donde van a adorar en espíritu y en verdad. Eso iba para todo el mundo. Entonces, delante de Dios tenemos esa dignidad. Cuando Dios lo crea, somos iguales en cuanto a eso. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Noten que el pasaje no habla de quién es más importante o quién es digno, sino que ambos se distinguen sobre cualquier cosa creada. Entonces, aunque no hay distinción entre eso, bueno, sí hay una distinción ahora. Quiero hablar entonces un poco acerca del rol de la mujer. Sin embargo, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, primeramente creó a Adán, y a él le delegó, por ejemplo, poner los nombres a los animales y les dio ciertas funciones dentro del Edén. Y entonces, Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, entendamos, hermanos, que Dios instituyó o creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, le sopló aliento de vida, y luego, posteriormente, después de haberle delegado la administración del Edén, es que lo durmió y salió Eva de él. Entonces, ¿y cuál era la función de Eva? Que no estuviera solo, que fuera ayuda idónea, que lo ayudara en lo que él tenía que hacer. Entonces, entendamos que desde el principio Dios estableció ese orden. El hombre tiene ciertas funciones y la mujer también. Noten que son cosas totalmente distintas en Adán y Eva. Una fue la administración, otra fue ayuda a aquel que lo estaba administrando.
Sí, se entiende por el contexto quién fue creado primero. Tiene ya ciertas funciones delegadas y Eva entra como ayuda idónea. Julio Benítez, el pastor de Medellín, en uno de sus blogs, leyendo al respecto, dice lo siguiente, y leo para ustedes. Las escrituras son muy claras respecto a los roles que el Señor asignó a los hombres y a mujeres. A los varones el Señor los puso por cabeza y a las mujeres les dio el rol de sujeción. Esta es la enseñanza muy clara desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, no estoy diciendo que el hombre sea superior y la mujer inferior. El tema de sujeción nada tiene que ver con la superioridad o inferioridad, o que si tiene mayor dignidad o inteligencia que el otro. Y eso él hablaba de Efesios 4, cuando habla de que Cristo es la cabeza y la mujer, y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, quería dejar eso claro. Entendamos entonces que cuando la sociedad dice que Dios es machista, están errados. Dios no va a poner los principios que Dios ha establecido no es que sean machistas, simplemente que uno tiene una función y la otra tiene otra. Y la sociedad ha querido transgiversar, decir que esos roles que tiene la mujer no son así y que tienen que ser también como las del varón, transgiversando la palabra del Señor. En la iglesia como en el hogar, la mujer debe entender que el rol de Dios que le ha asignado como ayuda idónea no es usurpar el liderazgo por encima del hombre. Y eso lo podemos, por ejemplo, estudiar en la carta de Corintios, Efesios, que Pablo apeló mucho a cuanto a eso. Ahora, bueno, leamos Efesios, yo creo que hay tiempo. Efesios 4. No, perdón, es de Efesios 5, me equivocaba. Efesios 5, 23. De por sí que vamos a estar, ahorita que entremos en el segundo punto, vamos a estar usando la Biblia bastante, entonces tengan la lista porque quiero que ustedes conmigo me acompañen y vamos leyendo y estudiando lo que dice la palabra del Señor. 23. O comencemos desde el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo y es su Salvador. Entonces ven en orden, Cristo, hombre y mujer. Ahora, fíjense algo, Cristo se hizo hombre. En Filipenses dice que se despojó de sí mismo a sí mismo. Cristo se despojó a sí mismo. Ahora, y él estaba sujeto, dice la escritura, ¿a quién? Al Padre, y se sometió a él. Mi pregunta es, ¿Cristo fue inferior a Dios? ¿Al Padre? No, no lo fue. Del mismo modo, acá se nos está diciendo que la mujer debe estar sujeta al hombre. Pregunto, ¿entonces la mujer es inferior al hombre? No. Simplemente cada quien tiene que cumplir lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque el creador, nuestro creador y salvador, lo estableció así. Entonces, es bueno recordar eso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y los hombres están sujetos a Cristo. También habla, por ejemplo, en cuanto al tema del machismo, fíjense esto, y eso no, quizás no lo pueden, más adelante dice que el hombre debe estar, mira, el 25, el maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense lo que Pablo establece y lo que dice la palabra del Señor. El hombre tiene que amar tanto a su mujer que debe sacrificarse por ella, tal cual como Cristo lo hizo por la iglesia. Ahora, entonces, ¿dónde queda el argumento que Dios es machista? Cuando le está pidiendo que se sacrifique por la mujer. Entonces, vamos entendiendo desde una vez, a la luz de la palabra, que Dios no es machista. Él estableció roles para ambos géneros, siendo ambos dignos delante de Él
por cuanto fuimos creados a su imagen y semejanza. Bueno, creo que he sido claro en este tema. Ahora, quiero entonces, dame un segundo. Listo. Entonces, el tema que me corresponde es el rol de la mujer en la iglesia, entendiendo ahora que este orden y que la mujer no debe usurpar el rol del hombre y todo eso que hemos mencionado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Entendemos que ambos géneros deben asumir roles y responsabilidades para con Dios y con el prójimo. ¿Qué puede entonces hacer la mujer en la iglesia? Es el tema que nos concierne y el cual vamos a estar explicando en el día de hoy. El ejemplo es claro y está en la palabra del Señor. Las mujeres del Nuevo Testamento eran muy útiles, hacían mucho y colaboraban mucho en el ministerio de Cristo y los apóstoles, sin ser apóstolas, obispas o pastoras, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. Es notorio la función que cumple la mujer dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Antes de entrar a este paso, ¿hay preguntas? ¿Alguna intervención? La mujer puede hacer todo aquello que no usurpe el lugar de autoridad que Dios diseñó en su sabiduría y ha delegado al varón. En otras palabras, predicar en la iglesia públicamente a los hermanos varones y ejercer autoridad sobre las únicas áreas de servicio las cuales En otras palabras, predicar en la iglesia públicamente a los varones, ejercer autoridad, son las únicas áreas de servicio en las cuales la cristiana está limitada. Eso lo podemos ver y quiero que me acompañen en 1 Corintios leamos Timoteo, 1 Timoteo. Capítulo 2, versículo 11. Aunque si bien es cierto y mencioné al principio, no vamos a estar hablando del ministerio de la mujer. Sí es bueno y es importante mencionar lo que dice la palabra del Señor acerca del rol, porque vivimos en una sociedad donde el feminismo ha impregnado tanto la sociedad que está infiltrado en la iglesia de hoy en día. Hoy en día decir que hay una pastora es algo normal. Sin embargo, durante toda la cristiandad, sino hasta el siglo XIX, siglo XX, fue que se produjo ahora este fenómeno de pastoras. Anteriormente a estos siglos nunca hubo una mujer que enseñara, por cuanto digamos que la iglesia se mantenía un poco más pura. Entonces, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. Ahora, ¿cuál es el propósito de que Pablo le instruya a Tito acerca a Timoteo? Él estaba en Efesio, Pablo lo había delegado para que pastoreara la iglesia de Efeso, y si bien es cierto, habían mujeres que estaban usurpando este lugar de enseñar y predicar, y él tiene que establecer el orden y decir, saben, esto no debe ser así. Y su argumento no es cultural, su argumento es teológico, su argumento se remonta a lo que acabamos de leer ahorita en Génesis. Desde el principio, Dios creó al hombre como cabeza, entonces como autoridad, y siendo la autoridad y Eva sujeta a la autoridad, también lo mismo ocupa en un puesto como la predicación de la palabra. Entonces quiero dejar esto claro, especialmente aquellas personas que tienen un pensamiento feminista,
La palabra del Señor establece los roles. Ahora, en nuestras iglesias bautistas sí se permite, se facilita y se promueve que las mujeres desempeñen numerosas funciones. Pues esto es conforme a la Escritura y ahora es lo que vamos a estar estudiando. En la vida eclesiástica tienen mucho por hacer. Y que lo digan los pastores cuánto no han necesitado a las mujeres para cumplir ciertas funciones. Yo puse aquí evangelización, la enseñanza de los niños, a otras mujeres, obras de misericordia, la organización en la iglesia, es decir, las sillas, después del servicio esto queda desorganizado. Y eso también va para los hombres, no simplemente las mujeres. Todo el mundo estamos llamados a colaborar los unos a los otros. Son unos pequeños ejemplos de los cuales ahora vamos a estar desprendiéndonos. Entonces, ahora sí, Vidovin, me puedes ayudar. Vamos a tocar dos temas en esta mañana que quiero hablar con ustedes. Las mujeres en el Nuevo Testamento y su rol en la iglesia de Cristo. Aunque hay varios ejemplos en los evangelios, quise usar el libro de Hechos. De por sí es uno de mis libros que me gusta bastante leer. Cuando no tengo que leer, leo el libro de Hechos, me gusta. Entonces, vamos a estar utilizando esto para ver qué funciones cumplían estas mujeres en la iglesia. Y el segundo punto a tratar es el testimonio y conducta de la mujer en la iglesia. Entonces, vamos a primeramente ver el rol que hacían y también vamos a ver su comportamiento, cómo es que deben comportarse. Listo. Primer tema, las mujeres en el Nuevo Testamento. Reitero, las mujeres no son un cero a la izquierda, tienen mucho por hacer. Y todos, tanto hijos como hijas, estamos llamados a servir a nuestro Señor. ¿Y qué más que anunciando las buenas nuevas de salvación? Aunque si bien es cierto que acabo de decir que no pueden predicar, están en un púlpito delante de los, y ejercer dominio o autoridad sobre los varones, sí están llamadas a predicar, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. En el libro de los Hechos, comenzando desde el capítulo 1, vemos las palabras del Señor justo antes de su ascensión. Hechos 1:8. Versículo 8. Estas son unas palabras justo antes de que la nube llegara y él ascendiera a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Este mandato o esto que él le dijo, estaban no solamente los discípulos, habían más de los 12, eran todos aquellos que estaban ahí. ¿Y qué dijo? Me seréis testigos. Ser testigos, pronunciar las buenas nuevas de salvación, es un mandato para todos, sin importar el sexo, color, raza. Aquellos que han sido redimidos deben pronunciar las nuevas buenas. Fíjense por qué digo que iba para todos. Versículo 14 del mismo capítulo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y Lucas, como se distingue también en su evangelio, que hace mucha énfasis en las mujeres, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos que la iglesia había escuchado el mandato del Señor, que se quedaran en Jerusalén, que iban a recibir el poder, y también estaban ahí las mujeres involucradas. Y vemos el cumplimiento en Hechos 2:4. Hechos 2:4, el versículo dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes? Todos. Aunque ¿quién se paró delante de los varones? Obviamente sí fue Pedro. Entonces, ahora, fíjense que esto fue en Jerusalén y los primeros 7 capítulos de Hechos habla de la vida de la iglesia en Jerusalén. Acompáñenme a Hechos 8. Les dije que vamos a estar buscando en la Biblia bastante.
Fíjense que las mujeres, por seguir a Cristo, comenzaron también a sufrir por Cristo. 8:1. Y Saulo consentía la muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Quién era la iglesia? Tanto hombres como mujeres. Y dice, y lo dice también, entrando en casa por casa, arrestando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces, en primera instancia, quiero hablarles de esto. Las mujeres de la iglesia primitiva, los primeros creyentes y seguidores de Cristo, sufrieron por causa del evangelio, por ser testimonio, por no negar su fe. Eso rompe un poco la cultura de aquel momento. Ahora, vamos con ejemplos un poco más precisos. Antes de entrar en ejemplos hablando de anunciar el evangelio, noten, por ejemplo, la mujer samaritana. Ahora, este es el único ejemplo de los evangelios que vamos a estar tocando. Juan 4. Acompáñenme. Juan 4, versículo 3 y 4. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Quién? Cristo. Y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, vemos a Jesús, había terminado de hacer algo en Judea y se iba hacia Galilea y tenía que pasar por Samaria. ¿Y quién se encuentra él? Con una mujer. Ella estaba con un cántaro, iba a sacar agua de un pozo. Cristo la halla, le dice que le dé de beber. Ella se asombra de que cómo era posible que él estuviera pidiendo, siendo judío y ella samaritana, agua, también rompiendo un poco las barreras. Eso de la conversación se encuentra en el versículo 7 al 25. Pero quiero que pongan atención entonces al versículo 25-26. Y estamos mirando el rol de la mujer. Miren lo que ella hace y quiero que vean su actitud. Después de que ella entabla la conversación con el Señor y ella reconoce que es profeta y esto, versículo 25 dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, ella entendió cuando el Señor le dijo, yo soy, hacía referencia al Mesías, al Dios vivo, al mismo Dios que llamó a Moisés en Éxodo 3. Y el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué hizo esta mujer? Pronunciar que había un hombre judío que se pronunciaba como el Mesías, el Salvador que venía y que estaban esperando. Y miren entonces el resultado de lo que esta mujer hizo. Versículo 39 al 42 en el mismo pasaje. Cuando oyó Jesús hablar, 39. Listo. Y muchos de los samaritanos, de aquellas personas que esa mujer le había anunciado, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente en tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo. Sí, es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, fíjense cuál fue el resultado, el outcome, como dirían en inglés, de esto. En Samaria, muchos llegaron a creer en el Señor como el Cristo, como el Mesías. Y dice explícitamente,
por el anuncio de esta mujer. Entonces esto es un llamado en primer instante como rol de una mujer a no callar y anunciar las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Bueno, vamos entonces a entrar, por eso es que, bueno, vamos a entrar a nuestro segundo ejemplo y eso está en Hechos 9. Ahora sí vamos con Hechos. Quería hablar con el micrófono para que se escuche. Yo tengo una pregunta, si Juan Camilo me la puede responder, tú o un pastor o un hermano acá en la iglesia. Tengo entendido que nosotras las mujeres, por ser involucradas en el pecado original, inducimos al hombre a pecar, o sea, Adán, no estamos dadas a predicar, ¿cierto? Pero en el caso de las profesionales, porque nosotras en este caso yo fui profesora, y a mí me tocó enseñar a niños en el área de contabilidad y otras cosas que nosotros las mujeres, en estos momentos hay muchas profesionales. Entonces la pregunta es, nosotras las profesionales podemos dentro de nuestra carrera, como se dice aquí que el rol de la mujer, nosotras no estamos dados a por lo menos a enseñar a otros hombres. Gracias. Cuando Pablo le habla a Timoteo, él está hablando de un orden eclesiástico. El pararse en púlpito y predicar y enseñar es autoridad, es una delegación de Dios, de Dios hacia el hombre para enseñar. Entonces, lo que el hombre está haciendo delante de la congregación, en cierta manera, está delegando una autoridad. Entonces, cuando Pablo dice eso de que no enseñen, está hablando a los varones en la iglesia. Predicarle y anunciar salvación a un perdido, no estás ejerciendo una autoridad, estás proclamando la verdad. Noten que ella no discipuló, ella no se enseñoreó de estos hombres. Ellos llegaron a Jesús y después dijeron, ahora no solamente creemos por lo que tú dijiste, sino cuanto más ahora por lo que Él dice. Algo así como diciendo, ahora creemos porque estamos escuchando a Jesús. Entonces, la aplicación aquí es, proclama la verdad a tus niños. Claro que sí, creo que serías diligente si no lo haces, porque tienes de hacerlo. Ahora, si también encuentras un varón, una persona ya adulta que también está en el trabajo y le proclamas, bien es cierto, tú le puedes instruir en el camino en cuanto a, qué puede estar haciendo mal, la salvación, pero ya el discipularlo, el estar predicando delante, eso ya le corresponde a los pastores en el rol de la iglesia. ¿Sí quedó claro? Proclamar la verdad. Es lo que se debe hacer. Bueno, no me quiero demorar mucho. Profesionalmente, claro que podemos enseñar. Como contadora, tú puedes ser maestra de universidad, de escuela. A lo que se refiere a la palabra es enseñar la palabra de Dios. Ah, sí, yo estoy hablando del rol de la mujer en la iglesia, en cuanto al ejercer un discipulado, en enseñar la palabra del Señor. Mi hermana iba a decir algo. Sí, gracias. De acuerdo a la enseñanza, podríamos decir entonces en el servicio en la iglesia que podría llamarse a esto la mujer que ejerza un cargo o un título de anciana en la iglesia, y si existe alguna base bíblica que soporte esta enseñanza. Perdón, la pregunta es si es permitido que se ordenen mujeres como ancianas dentro de la iglesia.
¿Esa fue la pregunta? Perdón. Sí, de acuerdo a la enseñanza que usted ha dado en cuanto al ministerio, el rol en la iglesia, el rol de la mujer en la iglesia, entonces se le podría catalogar a este servicio como anciana. Y si hay alguna base bíblica al respecto. Gracias. Bueno, ustedes me corrigen, pero hasta donde yo sé, sí hay no hay un término que Pablo le delega a una mujer anciana como una persona en cabeza de una iglesia. Cuando él de pronto le dice a las ancianas, enséñele a las mujeres, a las jóvenes, no está hablando de un cargo eclesiástico, sino más bien una mujer ya de edad que le puede enseñar a las jóvenes. Con sabiduría, exactamente. Pero ordenar a una anciana como aquella que hace el cuerpo de ancianos para gobernar la iglesia, es donde pues ahí ya no hay sustento bíblico para eso. Ahorita vamos a hablar de un tema, ahorita de pronto en otro de esos temas, más adelante, poder aclarar ese punto. Bueno, rápidamente vamos a Dorcas, Hechos 9:36. Después de la conversión de Pablo y todo lo que narra Lucas, llega esto. Nuevamente estamos observando el rol de la iglesia. La iglesia primitiva estaba apenas comenzando en sus inicios y dice Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, término discípula, que traducido quiere decir Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas. Ella muere y después llega Pedro y la resucita. Pero, ¿qué se puede destacar de ella? Miren cómo de una u otra manera esta mujer es exaltada hasta el día de hoy por ser una discípula del Señor, por seguir a Cristo. ¿Y cuál era su característica? Buenas obras y en limosna. Es decir, tenía una caridad, una generosidad hacia su iglesia, hacia el cuerpo de Cristo, hacia sus hermanos. Del mismo modo, estamos llamados, tanto hombres como mujeres, también a hacer lo mismo, a estar velando por los demás. Vamos rápidamente. Matthew Henry dice algo al respecto. Tengo más, pero ya vamos acortando la enseñanza. Dice, el gran comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: mujeres como Dorcas son útiles donde moren, porque muestran la excelencia de la palabra de verdad por medio de sus vidas. Qué viles son entonces las preocupaciones de tantas mujeres que no buscan distinción, sino el ornamiento externo, y desprecian sus vidas en la frívola búsqueda de sus vestidos y vanidades. Aunque es un tema polémico y toda la cuestión, lo que resalto de Matthew Henry, porque sabemos que él es puritano y toda la cuestión con esto, no estoy apelando precisamente a una manera particular de que ustedes las mujeres deben vestir, sino que su mayor preocupación no debe ser lo externo, sino centrarse en la familia, centrarse en los hermanos, en velar por los demás. Y eso es lo que hace una mujer hermosa. Bueno, vamos entonces ahora a otra mujer en el libro de los Hechos, 2 capítulos después, en Hechos 12. María, madre de Juan Marcos. Se dice que Juan Marcos es el que escribió el Evangelio y estuvo involucrado en el primer ministerio, en el primer viaje misionero de Pablo, y los abandonó, y fue cuestión de que después en el segundo viaje Pablo y Bernabé se dividieran. Pero leamos Hechos 12, el versículo 11 y 12. Nuevamente observemos a la mujer. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Porque Pedro había sido liberado de la cárcel por medio de un ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes, porque a Jacob ya lo habían matado. Entonces él como que estaba en fila también para ser ejecutado, pero es librado por el Señor. Y todo el pueblo de los judíos esperaba.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Entonces, si tú ves en la situación de Pedro, acaba de salir de la cárcel porque un ángel lo liberó milagrosamente, y lo primero que piensa es: voy a la casa de María. ¿Qué concepto podría tener entonces Pedro de esta mujer? Él sabía que allá en la casa de ella estaban los hermanos. ¿Qué habla de María? Que tenía su casa puertas abiertas para el servicio de los hermanos. Dice, y muchos estaban reunidos orando. Era una casa de oración. Y noten que no se habla de su esposo, se distingue porque es María la que permite que eso suceda. Entonces, cuán hermoso es que el hermano sale de la cárcel y lo primero que piensa es ir a la casa de una mujer. Vamos a Lidia, Hechos 16, un poco más adelante. Pablo recibe una visión de ir a Macedonia. La primera ciudad donde él se establece y comienza a predicar es en Filipos. Y predicando, dice que unas mujeres oyeron. Y este pasaje se distingue por las virtudes, por el milagro que hizo el Señor de abrir el corazón de Lidia para que entendiese la palabra. Dice Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este pasaje se conoce muy bien por la obra que hace el Señor en nuestros corazones cuando nos salva. Él es el que abre el corazón. Sin embargo, no quiero detenerme en eso, sino en qué pasó, cuál es un fruto de que el Señor abra tu corazón y que puedas comprender la palabra anunciada, el Evangelio. El versículo 15, justo después, cuando fue bautizada, ¿qué hizo? Se bautizó la mujer y su familia, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Nos obligó a quedarnos. Muy similar a María, la madre de Juan Marcos. Nos obligó a quedarnos. ¿Cuánto fue su insistidera para que realmente pudieran entrar y posar en ella? ¿Qué tenía ella? Un espíritu de hospedaje, ¿sí? Ella quería servirle. Bueno, ustedes disculpen ahí. Ella quería hospedar a los hermanos. Bueno, pero más adelante no solamente los hospeda, sino que es como, bueno, vamos a ver, en el mismo capítulo, más adelante, Pablo también es azotado, es encarcelado, bueno, pasa unas tribulaciones porque sacó una mujer adivina, salió, la liberó de un demonio, sí, ella adivinaba. Y por eso los dueños de esta esclava que adivinaba, ellos son encarcelados, vuelven y salen, ¿y qué hacen? Versículo 40, todavía hay sonrisas, todavía se están riendo. Versículo 40. Y 8 mujeres que él mencionó, dando halagos y elogios por el servicio que tienen con los hermanos de la iglesia, por el amor que tienen por el Señor. Sin embargo, no nos vamos a detener ahí porque el tiempo ya. Entonces, vamos entonces, quiero entrar en el siguiente tema, si me puede ayudar con el segundo tema que quería hablarles a ustedes, que no va a ser tan preciso como esto que nos extendimos. El testimonio y la conducta de la mujer en la iglesia de Cristo. Entonces observemos que primeramente estuvimos viendo el servicio que estas mujeres tenían por los demás. Daban limosna, hacían buenas obras, los hospedaban, los consolaban, los cuidaban. Pero también Pablo
habla acerca de cómo debe ser la conducta. Acá quiero ser muy cuidadoso porque cuando se habla de la conducta hay una fina línea entre el legalismo y hacer esto debe de hacer y es así. Y no, el legalismo pues es dañino. Yo puse aquí, el legalismo es una seria perversión del evangelio de la gracia completa. Añade mandatos humanos innecesarios y dañinos. Quiero decir esto porque, pues, si bien es cierto, si hay una conducta moderada que una mujer que ama al Señor, pues debe tener. Y Pablo lo toca el tema a Tito, a Timoteo, por lo tanto creo que es necesario también observar lo que él habla acerca de ella. Para eso vamos a Tito, Tito 2, el famoso pasaje. Hablando de este pasaje, William Hendrickson comenta lo siguiente: todas las clases de individuos que componen el círculo familiar deben conducirse de tal manera que por su conducta adornen la doctrina del Salvador. Y yo traje acá la confesión porque el martes pasado estábamos hablando precisamente de las buenas obras, de que, bueno, ya no nos vamos a detener, pero prácticamente el resultado de una fe genuina como Lidia conlleva a vivir piadosamente, conlleva a hacer buenas obras, y eso no te va a hacer salvo. Ya eres salvo por cuanto Dios abrió tu corazón y te dio entendimiento para comprender su verdad. Entonces Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemado. Hermano, usted me preguntaba por el término ancianas. En el mismo pasaje, Dios hace una distinción de lo que deben hacer los hombres como ancianos y después se dirige a las ancianas. Pero noten que los roles son totalmente distintos. Cuando uno ve la lista, y ahorita no tenemos tiempo, pero cuando usted ve la lista, se habla de un producto de autoridad, una lista para desarrollar, gobernar la iglesia del Señor. Sin embargo, cuando vemos esto, no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de una instrucción de las ancianas a las mujeres. Pastor Alex. Sí. Para salir de cualquier duda, en todo el texto se habla ancianos, ancianas, jóvenes y siervos. Es decir, que no son categorías eclesiásticas, sino que son categorías sociales, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Eso cierra cualquier tipo de discusión sobre ordenación de mujeres en la Biblia, porque no hay. Sí, en Romanos 16, por ejemplo, se habla de una diaconisa, pero en un término para hablar de una persona que hace el servicio. En Romanos 3, cuando dice que los gobernantes son servidores del Señor, también habla la misma palabra como diáconos. Entonces se entiende que la palabra diácono es simplemente servidores. Bueno, se acabó el tiempo, pero rápidamente. Todo lo que hagamos, mis amados, debe ser para la gloria del Señor. Y eso incluye nuestro comportamiento también. Dicen, sean reverentes. Yo puse aquí palabras claves para después explicarlo, pero no voy a poder. Conducta, proceder y comportamiento. Es notorio, nosotros sabemos y distinguimos entre el bien y el mal y sabemos cuál es cómo debemos comportarnos. No calumniadoras. La idea de ser chismosas, maliciosas, para perjudicar la reputación de otros. No esclavas del vino, el vino era común en aquel momento. Sin embargo, ese descontrol de exceso no es permitido. Debe ser paciente, tolerante. Maestras del bien, ejemplo a seguir. El Señor dijo, ejemplo os he dado para que vosotros también hagáis. Y aunque estaban los 12 discípulos cuando Él dijo eso, también se aplica para todos los seguidores. Si Cristo hizo algo, nosotros como seguidores debemos reflejar lo que Cristo hizo. Y también dice, enseñen a las mujeres jóvenes
habla de un proceso pedagógico, no es simplemente no hagas esto y esto, no, es un acompañamiento que ustedes las mujeres, las ancianas, deben estar mirando a las mujeres jóvenes, cómo deben criar sus hijos, qué deben hacer. Y a las mujeres jóvenes les quiero decir, hay veces, y yo también me incluyo como joven, pero hay veces procuramos estar con personas de nuestra edad o con jóvenes. Sin embargo, la palabra dice que los ancianos tienen mayor sabiduría. Procuren, mujeres, andar con mujeres adultas que les puedan guiar, que puedan saber un buen consejo. Y numerosos ejemplos, Roboam, por ejemplo, es un caso, Salomón con Roboam y Absalón, bueno, es un ejemplo claro. Ya les doy la palabra ya en la esquina. Prudentes, habla de dominarse a sí mismos, discretas, sobrias, moderadas, castas. Deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser castas. Hoy el índice de llegar al matrimonio virgen es como 3 de cada 10. O sea, es una cosa que hoy en día la carnalidad está, bueno, hasta en la televisión. Entonces es bueno que las mujeres ancianas instruyan a las jóvenes. Cuidadosas de su casa. Es decir, bueno, el feminismo hace que las mujeres ya no estén en su casa. Sin embargo, la mayor responsabilidad de la mujer está en su casa, para examinar su matrimonio, mirar cómo están sus hijos. Y eso es algo particular. Y lo digo pues porque el Señor me ha permitido estar acá. Y creo que es apropiado decirlo. Si hay un matrimonio que está en crisis, que usted ve que sus hijos están desobedeciendo, rebeldes, y usted no ha estado pendiente de su casa, debe examinarse, porque dice que las mujeres gobiernen bien sus casas. Entonces, un llamado a las mujeres para que se autoexaminen. Sujetas a sus maridos, eso ya lo hablamos en el tema en el principio. La intervención y concluimos. Sí, gracias. Entonces, estas conductas obedecen a unos principios y a unos mandamientos del Señor, ¿cierto? Y no podríamos decir que podría ser algo como legalismo, sino así también como hay orden de no pecar, de no gritar, de no tener, no difamar, calumnias y esas cosas, y la ley moral. Entonces también podríamos esto categorizarlo como conducta, como principios y mandamientos y órdenes a cumplir por parte de nuestro Señor en su palabra aquí escrita. Así es, hermano. Un ejemplo claro, dice, maestras del bien, enséñenles a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Pero resulta que la anciana, sí, es que después puede entrar en polémica la cuestión del vestido, pero si una mujer viste sensual, digámoslo así, mostrona, provocativa, o provocadora, creo que es, provocadora. Entonces, ¿cómo va a ser maestra del bien? ¿Cómo le va a decir a la joven que, oye, debes vivir casta? Cuando la misma anciana está mostrando todo lo que no debe mostrar. Entonces, es ser prudentes. Con eso no estoy diciendo que tiene que ser tal y tal. Lo que quiero decir es que las mujeres, ustedes deben saber, bueno, ¿estoy bien vestida o estoy mostrando mucho? Si estoy mostrando mucho, debo cubrirme. Es como saber más o menos ser recatadas, es lo que quiero decir. Y modestas, ¿sabes? Es lo que quería decir sin entrar en el legalismo y decir que tiene que ser así. No, es simplemente ser maestras del bien. Bueno, Jaso y concluimos. Pues yo quería decir algo y es respecto a que en nuestra vida como cristianos todos debemos apuntar a glorificar al Señor. Ese es pues nuestra meta. Pero en el caso puntual, he conocido casos de pronto, tengo familiares, mujeres, que de pronto les gusta enseñar en el púlpito. Entonces es importante que analicemos las intenciones de nuestro corazón, porque es que servir enseñando a las jóvenes o servir enseñando a los niños es servir a Dios. Así es. Igual que de pronto servir en cualquier otra área. Entonces a veces yo lo que veo es una intención por ser vistas. Particularmente lo noté porque estuve hablando con alguien de ese tema y me di cuenta de eso, o sea que la intención muchas veces es más bien ser vista, porque igual si enseñas a los niños o enseñas a los jóvenes, estás sirviendo a Cristo igual.
Así es, amado. Bueno, en todo caso, todo esto se encierra en que nuestras vidas deben glorificar a Cristo. ¿Y cómo lo glorificamos? Haciendo su voluntad y asumiendo la responsabilidad y los roles que Él mismo ha delegado. Oremos.